Dios les bendiga y les guarde. Les invito a que juntos estudiemos la palabra de nuestro Creador y le prestemos mucha atención. Y si este tema le es de bendición, le invito a que lo comparta con otros, le dé me gusta y se suscriba, para que así el mensaje pueda llegar también a otros. Hemos estado hablando en cuanto a la alimentación, porque a Dios le importa lo que comemos. Y una de las señales de la segunda venida de nuestro Mesías es que la gente estará comiendo y bebiendo. Y le prestamos muy poca atención a estas señales. Pero sería bueno leerla porque está escrito en Mateo 24, 37 al 39 lo siguiente. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Bueno, la parte que quiero resaltar aquí es que dice que en los días de Noé estaban comiendo y bebiendo. Pero ¿cuál era el problema en comer y beber si Dios nos hizo con esas necesidades? Mis hermanos, la razón era que el pueblo, la gente estaba en glotonería y comiendo animales inmundos. Nuestro Mesías en Lucas 21, verso 34 nos dejó una advertencia. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Este fue uno de los problemas en los días de Noé. La gente se dedicó a lo material y perdió de vista lo espiritual. Y podemos ver lo mismo hoy. Estamos en esos días. ¿Cuál era la alimentación de Noé y su familia? Bueno, cuando salieron del arca, nuestro Señor les dijo lo siguiente en Génesis 9, 3 al 4. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás, o no comeréis, dice aquí. Entonces, muchos utilizan este texto para decir que lo único que Dios prohíbe que comamos es la sangre de los animales. Si dejamos el contexto, entonces vamos a leer que podemos comer de todo lo que se mueve. Entonces creeremos que podemos comer serpientes, sapos, ranas venenosas, gusanos, gallinazos, etc. Entonces, si miramos con atención el pasaje, el Señor no le está diciendo que todo lo que se mueve ellos se lo van a comer. Le está diciendo que les será para mantenimiento. Y lo único que necesita que mantenimiento no es nuestro paladar, por así decirlo. Hay muchas otras cosas. Entonces, si dejamos el contexto, vamos a agregar nuestros preconceptos al texto y vamos a empezar a comer todo lo que se mueve, pero no nos está diciendo que nos comamos todo lo que se mueve. Entonces, vamos a creer que Noé comió animales que sabía que eran sucios. Obviamente que no, porque nuestro Creador ya le había dicho de cuáles animales podía comer. Entonces, si volvemos a Génesis 7:2, leemos: de todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Entonces aquí vemos que Dios le dijo a Noé que tomara 7 parejas de los animales limpios, porque por así decirlo, de 6 parejas se iba a alimentar. Porque si se los comía todo, no existirían, por ejemplo, los corderos. Pero de los animales sucios, solamente una pareja, porque de ellos no iba a comer. Entonces, también dice
que toda planta verde les sería para comer. Si dejamos el contexto, vamos a comer pastos como los animales. Otra vez les voy a sugerir que él no está diciendo de todo, porque en Génesis 1:29 Dios ya les había dado la definición. Y si leemos Génesis 1:29 dice: He aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Entonces aquí está la definición. Cuando él está diciendo que todo árbol, de toda planta que nace o que crece de la tierra, no está diciendo que la comamos, porque él ya dio la definición, qué es lo que debemos comer, y es de toda planta que da semilla y todo árbol en que hay frutos. Dios no cambia de parecer. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Nosotros somos los que no sabemos comprender. Porque cuando nosotros no dejamos que las escrituras se interpreten a sí mismas, corremos el error de torcerlas. Y hay una sentencia para aquellos que le agregan y le quitan a las escrituras. Por eso es mejor dejar que la Biblia hable. Entonces, si nosotros leemos esto como lo lee la mayoría, entonces vamos a tener a Dios cambiando de parecer. Nuestro Creador sabía lo que estaba haciendo. Él creó animales para que absorbieran las toxinas y otros para comer. Ahora vamos a otro texto que muchos usan como pretexto para comer animales que la Biblia dice que no son comida. Y lo encontramos en 1 de Timoteo 4, verso 4 al 5. Y dice lo siguiente, préstele mucha atención. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, la gente aquí, la mayoría dice que debemos comer, o sea, cualquier cosa, que lo único que tenemos que darle gracias a Dios, que tenemos solamente que orar y esa comida es santificada. Entonces, si dejamos el contexto, vamos a creer que está diciendo eso, pero como sabemos, un texto sin contexto es un pretexto para cometer cualquier locura. Entonces, empecemos desde el verso 1 del capítulo 4 para mirar el contexto y dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bueno, aquí nos está diciendo el apóstol Pablo que muchos en los postreros tiempos se apartarán de la fe, por la razón que escucharán ¿qué? A espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por ejemplo, ¿qué es una doctrina de demonios? En el mundo hay muchas. En muchos púlpitos cristianos se les escucha decir que la ley de Dios ha sido abolida. Esa es una de las principales doctrinas demoníacas que andan por ahí. Porque el propósito de Satanás es destruir la ley de Dios. Porque al destruir la ley de Dios está destruyendo el gobierno de Dios y él está implantando el suyo. Entonces tenemos que tener cuidado. Si estamos en una congregación donde nos están enseñando que la ley de Dios fue abolida, debemos salirnos de ahí, porque nos están enseñando doctrinas demoníacas. Y el apóstol Pablo sigue diciendo en el verso 2, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Y aquí viene otra cosa que prohibirán y dice, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Entonces, aquellos falsos maestros van a prohibir que comamos lo que la Biblia dice que es comida.
Entonces, aquí muchos agregan que la comida son los animales inmundos que la gente va a prohibir. No, mis hermanos, porque ellos no son comida. Las cucarachas, las serpientes no son comida. Entonces, los que ellos van a prohibir es lo que la Biblia dice que comamos. Entonces, el apóstol Pablo en el verso 5 dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, si la palabra de Dios dice que podemos comer algo, esa comida ya está santificada. Lo único que debemos es de darle gracias a nuestro Creador por el pan de cada día. Entonces, ¿en qué parte de las Escrituras Dios santificó la comida? Bueno, en Génesis 1:29 está la definición original y la permitida en Levíticos 11:46 o empezando desde el verso 1 en adelante. Después del Señor dar las definiciones de lo que es comida, Él resume diciendo lo siguiente en Levítico 11:46 al 47. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y de todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Entonces aquí esto está santificado, porque la palabra de Dios dice que se puede comer, y muchos prohibirán que se coma lo que la Biblia dice que podemos comer. Y entonces él dice que por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, si usted cree que al tener, por ejemplo, serpientes en su mesa, ratón, cerdo, esa oración santifica la comida, está cometiendo un grave error. Porque está escrito en Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces, si nosotros vamos a darle gracias a Dios por la comida en rebeldía y no prestamos oído a la ley dietética después de haber conocido la definición de la comida, esa oración es abominable, es detestable, porque estamos orando en rebeldía. Entonces, los maestros que dicen que podemos comer de todo y que solo vamos a darle gracias a Dios, aún sabiendo que no podemos comer, por ejemplo, serpientes, ignoran el contexto de las escrituras, ignoran lo que la Biblia dice que es comida. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7:9 al 11 dice lo siguiente: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Entonces, en el verso 10 él dice lo siguiente: ¿o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces, aquí en el contexto nos damos cuenta que la serpiente no es comida. El pescado sí es comida. Entonces, muchos pueden decir cualquier clase de pescado. No hace falta que él diga que tiene que ser con aleta y escama, porque él ya lo dijo en Levíticos 11. Y el que nos dio la ley fue nuestro Mesías, y entonces él no se va a contradecir. Pero lo que quiero resaltar aquí, para que veamos que nuestro Mesías, que es nuestro gran maestro, él no tiene a la serpiente como comida, mis hermanos. Entonces, y el apóstol Pablo dice que todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desecharse si se toma con acción de gracias. Entonces, aquí vemos que una piedra no fue creada para comida. Una serpiente no fue creada para comida, entre otras cosas. Entonces, todo lo que Dios creó es bueno, amén, porque así está escrito en Génesis. Y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno ¿en qué? En gran manera. Pero la creación de Dios es inmensa y todo lo que vemos Dios no lo hizo para comer. Entonces el apóstol Pablo dice que nada es de desecharse si se toma con acción de gracia.
pero no en el sentido de comernos todo lo que vemos. Toda la creación de Dios no es comida, repito. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él creó algunos animales para que nosotros comiéramos y otros para no comer porque son tóxicos. Nuestro Señor Jesucristo no vino y mágicamente hizo todos los animales tóxicos limpios. Cuando Cristo muere son sucios, después que Cristo resucita son limpios. Eso no es posible, mis queridos hermanos, porque los animales impuros todavía son tóxicos. Si quiere, hágales unos exámenes, por ejemplo, a las cucarachas, a las serpientes, a los cerdos, entre otras cosas. Cuando la luz llega a nuestros ojos, Dios quiere que andemos en pos de ella. Pero nosotros hemos sido tan hipócritas que hemos llegado al punto de escoger lo que queremos obedecer. Terrible. Lo que exige sacrificio de nuestra parte decimos, eso no es para mí, eso era para los judíos. Dios no quiso decir eso, entre otras excusas. Cuando llegamos al cuarto mandamiento, por ejemplo, ahí tenemos un conflicto. Y entonces, ¿qué decimos? Que era para los judíos. Apartamos el Shabbat de nuestra vista y llegamos a decir que no lo debemos guardar cuando está escrito que nos acordemos de él. Entonces, miremos la hipocresía en la que hemos caído. Por ejemplo, todo el mundo cristiano, no creo que haya un cristiano que coma cucarachas. No creo que haya cristiano que coma gallinazo, sapo, rana, gusanos, entre otras cosas. Pero sí, llegamos al punto, por ejemplo, de comer cerdo, camarón, por ejemplo. Entonces le decimos al Señor, Señor, con las cucarachas tenías la razón, pero con los cerdos te equivocaste, ellos son limpios y los podemos comer. No, mis hermanos, si Dios dice que no se pueden comer, es porque no se pueden comer. Entonces prestemos mucha atención a esto. Prestemos mucha atención en lo que hemos caído. Tenemos que empezar a comer lo que la Biblia dice que es comida. Si somos cristianos, tenemos que hacer las cosas de manera bíblica y dejar atrás todas esas doctrinas de hombres que son como arenas movedizas que cambian con el tiempo. Hemos llegado a un punto donde tenemos que decidir si vamos a seguir sirviendo a los hombres o vamos a servir a nuestro Creador. Si nos sujetamos a Dios, debemos cumplir lo que Él nos dice. El camino no es fácil. La Biblia dice que la puerta es estrecha y son pocos los que entran por ella. El camino no es fácil, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Anclemos nuestras vidas en la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Anclemos nuestra vida en su palabra que permanece para siempre. Muchos dicen, Dios no me va a juzgar por lo que yo coma. ¿Estamos seguros de eso? ¿Por qué fue el primer juicio? Bueno, que la Escritura hable. Está escrito en Génesis 3, 7 al 9. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Mis queridos hermanos, el primer juicio fue por comer algo que Dios dijo que no debíamos comer. Entonces, en Isaías 66, 15, 17 tenemos otro texto que lo hemos leído, pero sería bueno volverlo a leer. Y está en el contexto del regreso de nuestro Mesías y dice,
Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Y aquí viene la lista de los que serán eliminados, y dice: los que se santifican y los que se purifican en los huertos unos tras otros, es decir, los que hacen rituales para tratar de santificarse por sus propias obras, lo cual es como trapo de inmundicia, como está escrito. Y sigue diciendo, aquí viene el otro grupo: los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados o cortados, dice Jehová. Está escrito en Apocalipsis 21-27, hablando de la Nueva Jerusalén: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Mis hermanos, conociendo la verdad de que no debemos comer animales inmundos y lo hacemos en rebeldía a la palabra de nuestro Creador, la Escritura dice que nos hacemos abominables o inmundos. Así está escrito en Levíticos 11:43. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. No lo estoy diciendo yo, la palabra de Dios lo dice. Y nada inmundo entrará en la Nueva Jerusalén. Levíticos 11:44 dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Levítico 20:25 nos dice: por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia. Y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastre sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Y el pueblo de Israel, si seguimos estudiando, nos daremos cuenta que no cumplieron con el mandato del Señor. En Isaías 65, 2-4, el Señor dice: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldos de cosas inmundas. Vemos que el pueblo de Israel se desvió también de la ley dietética, y la historia de Israel es nuestra historia. Si la estudiamos, nos daremos cuenta que son los mismos errores que nosotros cometemos. Entonces nos rebelamos contra el Señor y no le prestamos atención al mandamiento que está escrito en Deuteronomios 14, 2-3, que dice: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Nada abominable comerás. Si somos el pueblo de Dios, dejemos la rebeldía y sometámonos a su santa ley. Está escrito en Hebreos 13:8: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Malaquías 3:6: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob,
no habéis sido consumidos. En Malaquías 3:7 nuestro Señor dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? Aquí vemos la ceguera del pueblo. Teniendo la luz, no quisieron andar en pos de ella. Pero Dios es bueno, Dios ha pasado por alto los tiempos de tanta ignorancia y nos está llamando a las sendas antiguas, y si no hacemos casos, recibiremos las consecuencias, porque está escrito en Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mis hermanos, no somos mejores que nadie porque comamos o no comamos. Pero cuando Cristo está en nuestro corazón, Él santifica todas las áreas de nuestras vidas. Como hemos estudiado en otros temas, la santidad empieza de adentro hacia afuera. Dios pide que vengamos sucios, inmundos, llenos de muchos defectos, para Él moldearnos y hacernos unas hermosas criaturas a su imagen. Entonces, cuando el Señor nos transforma, hasta nuestra forma de comer, todo cambia. Entonces, está escrito en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Aquí no nos está diciendo que comamos cualquier cosa. Comer para la gloria de Dios es tener en cuenta lo que Dios dice. En su palabra está escrito que nada abominable comerás. Si le queremos dar gloria a nuestro Creador, debemos tener en cuenta sus mandamientos. Y pidámosle que escriba sus leyes, sus mandamientos en nuestra mente y corazón, para que nos sea un deleite obedecerle. Porque hay muchos textos, mis hermanos, que lamentablemente si los leemos a la ligera vamos a cometer muchos errores. Si vamos a Romanos 14, a Primera de Corintios, vamos a encontrar textos difíciles en cuanto a la alimentación. En Hechos 15, pero hermanos, si les dedicamos tiempo, si nos detenemos con cuidado, vamos a darnos cuenta que no nos está diciendo que comamos animales inmundos. Porque como sabemos, nuestro Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Espero que este tema le haya sido de bendición y lo comparta y se suscriba y le dé me gusta y comente, agregue para que el tema pueda ser ampliado. Porque Dios es bueno y Él a cada uno nos revela, nos enseña por la obra de su Santo Espíritu. Que Dios les bendiga